Hola chicas y chicos, soy Antonio, bienvenidos a Joyas del Motor. Hoy os traigo una joya que representa la conducción más pura y salvaje, el VM77, primo hermano del legendario Lotus Super 7. Aquí lo tenéis, VM77. Quédate conmigo y le damos un vistazo. Este particular, construido en Alemania por la marca Vielhauer Mensch en 1988 y, como podéis ver, conservado como muy pocos coches después de 30 años. Originalmente pensado para las carreras y diseñado para ser ligero, veloz y agresivo, tal y como cabía de esperarse del ex piloto de Fórmula 1 Colin Chapman, que fue el fundador de la primera generación del Lotus Super 7. La marca VM ya no los fabrica desde el 2010, pero sí que es posible comprar uno de la marca Caterham si así lo decides. Incluso creo que te los pueden enviar a casa en piezas. Yo te diría que si estás teniendo problemas armando los armarios de IKEA, no es un proyecto para ti, no lo hagas. No olvides suscribirte y darle al botón de like. Ahora sí, sigamos viendo el vídeo. La razón por la que se inventaron este tipo de vehículos, que los podías ensamblar tú mismo en casa, es muy sencilla. Estamos hablando de Inglaterra, en los años después de la guerra. El gobierno decidió que no quería, pues, que la gente gastara dinero innecesario en coches de este tipo, ¿no? Pues, puso un impuesto bastante alto para comprar coches, y este impuesto afectaba incluso a los coches que ensamblabas tú mismo, ¿no? ¿Qué hizo la gente? ¿Cómo le dio la vuelta a la ley? Pues muy fácil. Los constructores le encontraron un fallo a la ley. El fallo en la ley era que no decían nada respecto a las instrucciones de desensamblaje, con lo cual las casas de coches incluían estas instrucciones en las cajas, y la gente lo que hacía era seguir las instrucciones al revés para ensamblarlos. Así que, bueno, interesante historia. Estos coches están equipados con un motor de Ford relativamente pequeño de 4 cilindros y 2000 centímetros cúbicos. Tienen una potencia de 150 caballos y esto se agradece al carburador doble Weber. Créeme, es más que suficiente para empujar los solo 680 kilos de peso de este juguete. Un diseño que, aunque muy atractivo, es bastante minimalista. Estos coches, por ejemplo, no tienen dirección hidráulica, no tienen frenos asistidos, sistemas de ABS, de estabilidad, nada de estas cosas. Es un coche bastante básico, y todo esto es por la misma razón, para ahorrar peso. Otra medida que tomaron para reducir el peso fue unir directamente el diferencial trasero al chasis. Esto realmente no castiga mucho la conducción en este vehículo, pero sí que es un sistema, bueno, distinto a lo que estamos acostumbrados. Las ruedas solo se pueden mover verticalmente. Bueno, este es un coche convertible, se le pueden añadir puertas y techo, ellas son de plástico
y se almacenan en la parte trasera, en este pequeño compartimento. Créeme, no quieres salir con este coche sin la capota en un día de lluvia. Bueno, vamos para adentro a ver cómo es la operación aquí de meterse para un tipo tan alto como yo. Vamos a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Bueno, la verdad que no es tan mal como esperaba. No me quiero ni imaginar cómo será meterse en este coche cuando tenga la capota puesta. Eso sí que no lo voy a probar aquí. Bueno, una vez dentro os puedo decir que el espacio es bastante reducido. El espacio para los pedales, ya puedo sentir que mis pies casi están tocando juntos. Y bueno, se me sale el hombro. Estoy en toda parte por este coche. Pero se siente grandioso. Estás casi pegado al suelo. Una sensación de conducción increíble. Venga, vamos a arrancarlo a ver cómo suena esta máquina, ¿vale? ¡Wow! ¡Wow! Se siente que nos vamos a divertir con esto. Seguro, seguro. Venga, vente y vamos a darle una vuelta, ¿no? Bueno, aquí vamos en el coche, un ruido aturdecedor y unas sensaciones brutales. Solo con poner la mano en lo alto de la palanca de cambios puedes sentir todo lo que está pasando aquí dentro del coche. Todo está interconectado. Es una sensación espectacular, no la sientes en los coches modernos. La dirección te lleva a donde tú quieras, tiene una respuesta inmediata. El pedal del clutch súper pesado, duro, pero responde muy bien. Cuando mete las marchas, la suelta directamente. El pedal del freno, te puedo decir que necesita un pie más pesado de lo normal. No es un freno asistido. Es una sensación grandiosa aquí dentro. ¡Wow! Te pone la sonrisa en la cara. ¡Wow! La verdad es que rueda muy bien, estás muy bajo en el vehículo, tienes una sensación de estar pegado a la carretera, de tener el control absoluto con este volante. Y bueno, junto con la respuesta del motor, te lo pasas en grande. Este es un gran juguete. Mira eso. ¡Wow! ¡Súper! Llegamos a las conclusiones y son positivas. Este coche sigue alcanzando su objetivo, que es divertirte mientras experimentas la conducción verdadera. Así que bueno, por 30.000 euros te puedes hacer con uno nuevo. Yo totalmente te lo recomiendo y vas a disfrutar más que con un superdeportivo. Incluso todas las miradas van a ir hacia ti. El propietario de este coche me dice que cada vez que está junto a un Ferrari, a un Lamborghini, a un Porsche, siempre van a el primero a tomar fotos, a preguntarle. Así que bueno, un coche divertido y espectacular. Así que si puedes, hazte con uno. Llegamos al final. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como disfruté yo haciéndolo. Ahora solo queda que no te olvides de suscribirte al canal, darle un like y hacer tus comentarios. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como esta. Así que ya sabes, te veo en el próximo Joyas del Motor.